Héctor Chávez Chuchón, acerca de la paralización de los médicos, 24 horas, días 20, 21, mañana y pasado. ¿Cuáles son las razones sobre esta paralización de los profesionales de la salud? Pero antes, bueno, dada la petición muy especial y que vamos a tratar de facilitar unos instantes, porque consideramos que hay algo que es bastante preocupante y delicado. Estamos con el alcalde, unos instantes vamos a conversar del distrito de Sarua, Telésforo Guasuayo Riveros, alcalde del distrito de Sarua, quien nos visita porque está pidiendo un apoyo urgente para la reconstrucción del puente Tincujchaca de esta comunidad. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Díganos. Buenas noches, señor periodista. ¿Qué es lo que yo quiero agradecerle a este canal 25 a través de su programa Libre Expresión. Yo creo que, y quiero saludarle a mi colonia saruina que reside en la ciudad de Ayacucho, Huamanga, y en verdad que ayer nos sucedieron pues un incidente involuntario en la reconstrucción del puente colgante de Tinco, que está pues encima del río Pampas, distrito de Sarua, provincia de Víctor Fajardo. Bien, tenemos este objetivo de reconstruir el puente colgante para conservar, rescatar nuestro como patrimonio cultural, porque el puente colgante de Pichos tiene gran importancia en cuanto del turismo, en cuanto a registrar como patrimonio cultural en el Ministerio de Cultura. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, ayer a horas aproximadamente 4 a 4 y media de la tarde, estamos ya terminando para poder esa reconstrucción, para poder ya hacer la inauguración correspondiente. La obra estaba avanzada al 98%. En ese proceso, cuando ya estamos colocando las zarutas, ¿no? Para pisar el piso, con los arbustos de molle y todo tipo de arbustos del valle, y en ese ratito el tronco que nosotros llamamos pumacuyo, y el tronco que es de molle, y eso con la fuerza y con el peso de los trenzas de Pichos voló y se dio una parte de la pucara, el piramidal, que lo agarra a las trenzas. Entonces bueno, pues caemos varias personas, aproximadamente 11 personas, 4 al río y los demás al borde de la orilla del río. No hubo ningún lamentable hecho. Más graves que no hubo, solamente susto, leves. Por ejemplo, ahorita estoy deslocado. Leves. Muy bien. Entonces, a esta situación, ¿qué es lo que están pidiendo? Lo que quiero a través de este programa de libre expresión, quiero pedir a los señores autoridades de esta región de Ayacucho, como el gobierno regional, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como el Ministerio de Cultura y del CITUR, quiero pedir para poder salvar ese puente que está totalmente cedido, o sea, hundido, que está a medio metro de distancia del río, y ahora estos tiempos que estamos en mes de febrero, se va a cargar el río. Entonces lo que quiero es salvar esas trenzas, porque 500 a 600 aproximadamente comuneros de Sarua han trabajado durante los cuatro días, en verdad. Entonces no quiero perder el alto costo que ha tenido mi población. Más o menos, ¿cuánto costo tendría? Hablando aproximadamente 3 por 5 somos como 15.000 soles de inversión. Muy bien. Entonces, ¿usted ya se entrevistó con las autoridades, sobre todo regional? Aún todavía no, porque recién hoy día hemos salido a diferentes medios de canales o experiencias escritas, y recién estamos moviendo con los documentos, pero ya hemos enviado documentos. Bueno, entonces esperamos que usted converse con las autoridades regionales para que pueda ser atendido, señor Telésforo Guasuayo Ramos. Estaremos pendientes sobre ello. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a usted por la presencia. Bueno, a ver, tenemos la cámara 2, por favor, para poder tener la siguiente presencia de unos instantes del señor Salvador Palomino Flores. Él es antropólogo ayacuchano con estudios en la comunidad de Sarua, para que pueda también darnos un breve testimonio sobre esto, ya que es de ese lugar, y lo importante o la importancia de un puente que está en esta reconstrucción.
que se está dando acerca de lo que acaba de darnos a conocer el alcalde de esta comunidad. Señor Salvador Palomino, buenas noches. A ver, por favor, brevemente díganos, ¿cuál es la importancia, usted como antropólogo, sobre esto del Tinku y Chaca? Es un puente colgante, Ya. posiblemente de la época Huari o Inca, Ya. pero es muy antiguo, que los serbinos reconstruían cada 2 años, porque como está hecho de pichos, Sí. se deterioraba en 2 años, y ellos lo reconstruían porque era el único medio con que podían comunicarse con el exterior. Ajá. Ahora, con la aparición de la carretera y el puente ya carrozable, no lo hicieron ya por mucho tiempo, casi cerca de 20 años, Ya. pero extrañaban ellos hacerlo de nuevo, ¿Se puede? porque es un patrimonio cultural. Es el único puente de pichos en todo el Perú. Existe otro puente entre Cusco y Apurímac, es el Iscuchaca, el Isuachaca, hecho de paja. Se asemeja. En la forma de construirlo se asemeja. Ya, pero Porque en el fondo no es igual. No es igual, porque es de Ichu, el de Apurímac es ¿Y de el de Ichu. acá? Este es de pichos, es un arbusto que crece con ¿Cómo se llama ese? pichos, Pichus. Es Pichus. un arbusto que crece en esa zona. a toda la orilla de los ríos. Y eso soporta el tiempo todo cuando se hace el trenzado. 2 años. Ese 2 es el años. secreto, ¿no? Sí, sí, sí. 2 años. Y Es cada 2 años flexible ya y dura bastante. ¿Es una especie de un puente colgante? Es un puente colgante que sobrevive desde la época inca. Esa es la única forma de que utilizan los señores de allá de Sarwa. Sí, ellos lo utilizaban antes de que venga la carretera y el puente de fierro, cemento, era el único medio por donde transitaban para comunicarse con el exterior. Y alrededor de los 2 ríos que se juntan ahí en Tincuj, hay muchos pucaras, porque esas pirámides que soportan las trenzas se llaman pucaras. Pero sobre el río Chuschi y sobre el río Sarwa hay muchos pucaras. Muy bien. Entonces, Sí, sí, entonces de importancia. importancia. Sí. Muy bien. ¿Usted radica allá en Sarwa? No, yo radico en Dinamarca. Ah, Dinamarca, y usted vino... Y apoyo a ellos sobre el puente colgante. Usted es el hijo de don Alejandro. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Qué gusto conocerlo tanto bien. tiempo. Usted estaba ausente, está siempre en el extranjero. Sí, Sí. radico Muy en bien. Dinamarca. Ahí está, todavía quedaron sus hermanos acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, un gusto haberle saludado, un Salvador, y mucha suerte a usted. Muchas gracias Bien. por este informe. Ya, Muy gracias amable. también. Gracias. Bueno, la siguiente. El gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho confirma la culminación de la licitación del Hospital 3.1. Estamos haciendo todas las transparencias del marco presupuestal para este año, ¿no? Entonces ya van a ver, ustedes van a ver que al mes de marzo, al cierre del mes de marzo, nosotros debemos sobrepasar